Buenas tardes, mi nombre es Sara Margarita Rosa Peña, soy estudiante de Ingeniería Electromecánica en la Universidad Central del Este. Yo les estaré hablando sobre capacidad térmica específica y entalpía de vaporización del agua. Es un tema de la materia de laboratorio termodinámica que es impartido por el profesor ingeniero Walter Henry Matthew. A continuación les presentaré los temas que voy a estar hablando. Será el calor sensible y el calor latente, capacidad térmica y específica, la evaporización, la entalpía, la energía interna, funcionamiento de watttorímetro y el efecto Joule. Empezamos con los conceptos de calor sensible y calor latente. Decimos que el calor sensible es aquel que recibe un cuerpo o un objeto y hace que aumente su temperatura sin afectar su estructura molecular y por lo tanto su estado se mantiene igual, o sea, no hay cambio aquí. Y el calor latente es la energía requerida por una cantidad de sustancia para cambiar de fase de sólido a líquido, o sea, calor de fusión, o de líquido a gaseoso, calor de vaporización. Se debe de tener en cuenta que esta energía en forma de calor se convierte para el cambio de fase y no por un aumento de temperatura. Aquí tenemos la capacidad térmica específica. Es una magnitud física que se define como la cantidad de calor que hay que suministrar a la unidad de masa de una sustancia o sistema termodinámico para elevar su temperatura en una unidad. Esta se mide en varias escalas. Se hace una distinción entre la capacidad calorífica específica para el cambio de temperatura bajo presión constante, o sea, Cp, y bajo volumen constante, Cv. El suministro de calor a presión constante provoca simultáneamente un aumento de volumen, por lo que se consume una parte de la energía. También la distinción es de importancia solo en la consideración de gases y vapores. Aquí tenemos la fórmula que C, claro esta es la capacidad térmica específica, delta Q, que es el calor, delta calor, entre delta temperatura. O sea, el cambio de calor entre el cambio de temperatura. Seguimos con la evaporación. Como podemos ver, tenemos dos tazas con agua, ahora está. Y decimos que la evaporación es el proceso físico por el cual el agua cambia de estado líquido a gaseoso, retornando directamente a la atmósfera en forma de vapor. También el agua en estado sólido puede pasar directamente a vapor y el fenómeno se denomina sublimación. A efectos de estimar las pérdidas por evaporación en una zona, el término se entenderá en sentido amplio, incluyendo la sublimación. Como dije anteriormente, aquí tenemos las dos copas. Todo depende del proceso. En la evaporación, la presión del vapor es menor que la presión atmosférica. Y cuando el agua está hirviendo, la presión del vapor es igual a la presión atmosférica. Ahora definimos la entalpía. Tenemos que la entalpía es la cantidad de energía que un sistema termodinámico intercambia con su medio ambiente en condiciones de presión constante, es decir, la cantidad de energía que el sistema absorbe o libera en su entorno en procesos en los que la presión no cambia. De acuerdo a esto, todo proceso o transformación puede clasificarse en dos tipos, pues endotérmicos o exotérmicos. Tenemos que los endotérmicos son aquellos que consumen calor o energía del medio ambiente. Los exotérmicos son aquellos que liberan calor o energía hacia el medio ambiente. O sea, hay una diferencia. Y para realizar ejercicios de la entalpía tenemos una fórmula que es H es igual a E más PV. La H es la entalpía, E es la energía del sistema termodinámico y P es la presión y V el volumen. Seguimos con la energía interna. Es el resultado de la contribución de la energía cinética de las moléculas o átomos que lo constituyen, de sus energías de rotación, traslación y vibración, además de la energía potencial intermolecular,
debida a las fuerzas de tipo gravitatorio, electromagnético y nuclear. También decimos que la energía interna es una función de estado. Su variación entre dos estados es independiente de la transformación que los conecte. Solo depende del estado inicial y del estado final. Y la fórmula para este proceso es el cambio de energía interna, o sea, del ciclo, es igual a cero. Siempre será igual a cero. Ahora tenemos el funcionamiento de watt-horímetro. Vamos a ver cómo funciona y qué es. Esto es un medidor electromecánico. Utiliza dos juegos de bobinas que producen campos magnéticos. Estos campos actúan sobre un disco, generalmente de aluminio, que es un conductor no magnético en donde se producen corrientes parásitas. El disco está soportado por campos magnéticos y soportes de rubí para disminuir la fricción. Un sistema de engranajes transmite el movimiento del disco a las agujas que cuentan el número de vueltas del contador. A mayor potencia, más rápido gira el disco, acumulando más giros conforme pasa el tiempo. Y aquí en las imágenes podemos ver lo que es un watt-horímetro, que eso lo podemos ver también en las casas para medir la luz de las casas. Tenemos el efecto Joule, que es nada más y nada menos que el desprendimiento de calor provocado por el movimiento de electrones, también conocido como corriente eléctrica por un material. Este efecto se recoge en la fórmula Q es igual a P por T, donde Q es energía o calor desprendido, también representada por la letra E y medida en julios o calorías. P la potencia consumida medida en vatios y T el tiempo transcurrido medido en segundos. Hasta aquí ha llegado mi exposición. Espero que le haya sido muy útil y que hayan aprendido un tema nuevo. Gracias por su atención.